Algo de lo que tal vez nosotros no nos hemos apercibido es ese poder que hay en la influencia. Y estamos en la generación más influenciable de toda la historia. Si usted nota, con el pasar de los tiempos, este fenómeno ha aumentado en el corazón del hombre, ¿sí? Si tú notas 3 o 4 generaciones atrás, la gente era poco influenciable. Realmente la gente era muy desconfiada y era poco influenciable. Hoy estamos actualmente en una generación extremadamente influenciable. Tú ves cómo la gente es influenciada en su forma de vestir, es influenciada en su forma de hablar, es influenciada en su forma de comportarse, incluso dentro de la iglesia, ¿sí? Y con mucha facilidad asimilamos lo que otros hacen. Y muchas veces no nos apercibimos de lo peligroso que puede llegar a ser caer presa de la influencia. Escuche. Y algo para lo cual nosotros nos hemos vuelto medio desprevenidos, ha sido para eso, para asimilar lo que otros hacen o lo que otros dicen. Si usted nota, la iglesia cristiana antigua era muy reservada. Estamos en una época donde la iglesia se ha abierto, se ha aperturado bastante, y eso está bien. Realmente nosotros somos una iglesia de puertas abiertas, nosotros tenemos una apertura increíble. Pero a veces esa apertura nos expone al poder que tiene la influencia en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo y dejó bien claro que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y a veces el tener una apertura provoca que en vez de nosotros convertirnos en influencia para los otros, terminemos siendo influenciados por los otros. Y ahí es donde caemos en un peligro poderoso. Esto fue algo que atacó a la iglesia desde el mismo nacimiento de ella. Es más, vemos cómo la actitud de la influencia tuvo un impacto increíble en el hombre desde la misma creación. Pero quiero que primero analicemos la palabra influencia. La palabra influencia significa, según el diccionario, una fuerza que afecta. Algo que provoca o que afecta directamente a alguien o a algo. Pero mira de dónde viene la palabra influencia. La palabra influencia viene del latín medieval influentia, que preste atención a lo que significaba: fluido que emana de las estrellas y afecta las acciones de la gente. O sea que en el latín medieval creían que esta palabra definía a algo que ellos creían que provenía de las estrellas, que movía a la gente a hacer cierto tipo de cosas. Y cuando yo observaba este significado me daba mucha impresión, porque tiene mucha correlación con lo que hoy está pasando en las redes sociales. Tú ves a gente, muchas veces con muy bajo criterio, haciendo una cantidad de tontadas en redes sociales. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que tú ves a la gente replicando y repitiendo lo que ellos hacen. Entonces yo decía, wow, tiene mucho sentido, porque la gente está siendo influenciada por ese tipo de personas con cierto impacto en las redes sociales, al punto de que la gente termina haciendo las mismas estupideces sin notar que lo tontos que se ven. Y esto sucede en nuestra vida espiritual. Escuche, quiero ponerlo en el primer escenario terrenal donde hubo un impacto negativo a causa de la influencia. Y ya lo hemos predicado en varias de las enseñanzas pasadas de los miércoles. Y fue el escenario del Edén. Escuche, el escenario del Edén fue tal vez el mejor de todos los escenarios. Está Adán, está Eva, una creación perfecta. Escuche, perfecta, porque dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, un diseño bajo la imagen y la semejanza de Dios mismo.
puestos en un lugar perfecto, en un ambiente perfecto. Dice que fue un lugar creado exclusivamente para ellos. O sea, tenían todas las condiciones perfectas, con unas indicaciones claras, con los mayores niveles de libertad. Escuche, Dios no le entregó a Adán y Eva un manual de mandamientos, no les entregó todas las ordenanzas que les entregó al pueblo de Israel, ni las que usted y yo hemos adquirido con el tiempo. Ni siquiera sabía un código, escuche, ni siquiera sabía un código moral, no existía un código moral. Lo que ellos hicieran estaba bien. Ellos andaban desnudos. ¿Tú qué pensarías si alguien anda desnudo en este tiempo? Tú vas a decir, es un inmoral. Ellos andaban desnudos en el Edén y no había problema. O sea, no existía ni siquiera un código moral. O sea, todo lo que ellos hicieran estaría bien. Solamente una cosa: no tomen de este árbol porque lo he reservado para mí. La Biblia no me narra que ellos tuvieran algún tipo de interés por ese árbol. Si tú lees el libro de Génesis, tú no ves ningún tipo de interés en Adán. Es más, yo creo que Adán ignoraba que ese árbol estaba ahí. Pero dice la palabra que apareció una fuerza que utilizó una herramienta poderosa: la influencia. Escuchen. Dice la palabra que la serpiente empezó a hablar con aquella mujer llamada Eva y empieza a decirle una serie de cosas. Eva detecta cierta mala intención en las palabras de la serpiente, porque mira lo que dice la serpiente, que usted lo va a leer en el libro del Génesis. Creo que esta teoría usted se la sabe. Dice que la serpiente le dice a Eva: ¿cómo así que Dios no les permite a ustedes probar de los árboles que hay en el Edén? Ahí hay una señal de alerta, porque esta criatura se presentó con un engaño. Dice la palabra, y Eva dijo: no, o sea, no nos dijo que no tomáramos, sino solamente del árbol del bien y del mal. Pero dice que la serpiente sigue hablándole y le dice: es que ciertamente Dios sabe que si ustedes toman de ese árbol, ustedes van a ser semejantes a Él, y por esa razón a lo mejor Él no quiere que lo tomen. Escuche, Satanás está utilizando una verdad para tratar de persuadir. Porque de hecho, si era así, en el momento en el que ellos tomaron del árbol del bien y del mal, adquirieron una característica que era de Dios. Ellos no la tenían. Escuche, ellos en el Edén no sabían que estaba bien y que estaba mal. ¿Cuándo se dieron cuenta ellos que estaban desnudos? Cuando comieron del fruto. Entonces, la serpiente realmente no dijo una mentira completamente, porque si ellos adquirieron o asimilaron una característica que era exclusivamente de Dios en ese momento, y era el conocimiento del bien y del mal. Pero lo que yo quiero que rescatemos de esta historia es que lo que finalmente tuvo impacto en la vida de Eva fue la habilidad de la serpiente para persuadirla e influenciarla. Escuche, no era algo que ella quería hacer. Preste atención, si la serpiente no aparece en la escena nunca, yo me atrevo a pensar que Eva nunca toma del fruto. Es más, tú en la conversación que ves entre ellos dos, tú no ves en Eva un interés mínimo en querer probar del fruto, salvo hasta que la serpiente planta en el corazón de ella la curiosidad. En pocas palabras, vino, armó el chispero y bueno, ahí se la dejo. Escuche, para la gente que está diciendo que es que Satanás le agarra la manita y se la lleva hasta la fruta y se la toma y se la pone en la boquita, eso no lo hace. El poder de Satanás no está allí. El poder de Satanás está en influenciarte para que tú lo hagas. Dice la palabra que Eva fue ella misma y tomó del fruto, y ella misma comió y tomó el fruto y le dio de comer a su esposo. O sea que asimiló la misma identidad que había en la serpiente, porque ahora ella influenció a su esposo. Escuche, mira lo tremendo. Adán, despabilado, ni siquiera sabía que su esposa estaba hablando con la serpiente.
Me imagino que menos interés tenía en el fruto. Hasta que su esposa le dice, oye, mira, el fruto es bueno. Y ya comí yo. Y no me morí. Prueba. Las mujeres tienen un poder de influencia increíble. Mujeres, ustedes no saben el poder que tienen. El problema es que a veces no lo saben usar. Tenemos poder de influencia y a veces lo utilizamos para mal, cuando deberíamos usarlo para bien. ¿Usted sabe cuál es la debilidad del hombre? La mujer. Si una mujer persuade correctamente a un hombre, lo puede llevar a bien. O si lo persuade mal, lo puede llevar a mal. La Biblia narra de dos historias de dos mujeres que tuvieron un impacto increíble en la vida de hombres. Vemos a una mujer llamada Jezabel, que fue la que detrás de un rey llamado Acab movió todos los hilos y trajo destrucción a la iglesia y al pueblo. Dice la palabra que mataron a los profetas del Dios de Israel y sumieron al pueblo en una era de oscuridad. Pero también me narra la vida de otra mujer que, aunque había nacido como una mujer pobre, terminó llegando al palacio del rey y siendo influencia para resguardar a su pueblo. Entonces una mujer, utilizando correctamente el poder de influencia, puede traer destrucción o puede traer salvación. Ahí se la dejo, mujeres. Y vale echar la cuñita, ya viene Congreso de Damas. Amén. Usted no se lo puede perder, mujer, porque usted va a aprender a ser una mujer de Dios que influencia positivamente esta generación. Amén. Pero dice la palabra que Eva utilizó esa influencia para llevar a su esposo a hacer exactamente lo mismo que ella había hecho. Y lo más tremendo fue que Adán, sin siquiera preguntarse y persuadirse de lo que estaba pasando, agarró y comió. Y no notaron que eso les estaba robando absolutamente todo. Perdieron todo por caer presos de la influencia, amados. Esto nos enseña una sola cosa: que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con qué nos está a nosotros influenciando. Escuche, ¿qué nos está hablando aquí? Al oído. Dígale al que está a su lado, dígale, ¿qué voces estás escuchando? Ellos podían escuchar a Dios cuando quisieran. A mí me parece tan hermoso ese pasaje, yo siempre lo diré. Dios caminaba por el Edén. Dios llamaba a Adán, Adán, ¿dónde estás? Eva, ven, quiero hablar contigo. O sea, tenían un nivel de intimidad increíble. Podían caminar con Dios. Yo me imagino que ellos podían sentarse en el regazo del Señor, podían hablar con Él. Qué cosa tan hermosa. Y prefirieron perder eso por dejarse influenciar por algo negativo. Habían varias señales de alarma. Primero, la serpiente estaba diciendo mentiras. Segundo, la serpiente los estaba poniendo en contra de quien los creó. Entonces, ¿qué veo aquí? Yo veo a una Eva y veo a un Adán que no se preocuparon por observar lo que estaba pasando, por las intenciones correctas de aquel que lo estaba influenciando. Y a nosotros, amados, nos está pasando en esta época. Caemos en la influencia porque no observamos las intenciones de aquel que nos está influenciando. Porque el enemigo te va a persuadir, te va a hablar al oído y te va a hacer parecer muy bonito y te va a influenciar y tú vas a caer. Entonces, escuche, la gente puede hablar muy bonito, pero cuídate, primero observa qué hay detrás de lo que están diciendo. Y de alguna manera la influencia siempre nos termina separando de propósitos de Dios. Después nace una generación a partir de Eva, son arrojados al mundo. Nace una generación y en esa generación se gesta una simiente de mal. Dice que uno de los hermanos se levanta en contra del otro y lo mata. Este es exiliado por Dios. Y esta simiente de maldad creció separada de una simiente que fue guiada por principios, por un diseño o una conexión con el Creador. Tenemos la generación de Set, tenemos la generación de Caín.
Y usted pensaría, bueno, la generación de Seth fue una generación buena, que fue guiada con principios, que se gestó en conexión con el Señor, conociendo lo que Dios deseaba. Pero usted va a darse cuenta más adelante que en el libro de Génesis dice la palabra que llegó un tiempo donde hubo tanta maldad en el mundo. Quiero que lo leamos. Vamos a ir a la Biblia, libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Miren lo que dice la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Escuche la manera en la que Dios se expresa. Dice, se dio cuenta que todo el pensamiento y el accionar del hombre se había convertido en 100% mal. Pero explíqueme lo siguiente. Si de Eva nace una simiente de bien y una simiente de mal, ahora llegamos a una etapa donde todo se convirtió mal. ¿Qué pasó? ¿No había algo de bueno? Lo lógico, o lo que tal vez tú pensarías, si la mitad de la generación se volvió perversa y la otra mitad de la generación se volvió buena, bueno, era que llegara a este tiempo una generación que pudiera, por lo menos en gran parte, de haber una simiente de bondad. Pero dice la palabra que la simiente de bondad se había perdido completamente y solo había maldad, al punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Usted qué cree que fue lo que pasó? Dice la palabra que unos de los de esta simiente se casaron con otros de los de esta simiente. Escuche, y la simiente de la maldad pudo más que la simiente de la bondad. Y los que venían de la simiente de la bondad fueron persuadidos al mezclarse con los de la simiente de la maldad. Ay, ay, ay. Y no te das cuenta al punto que llegas a hacer maldad completamente y tú crees que estás bien. ¿Crees que estás bien? Este pueblo cree que estaba bien. Cuando Dios le habla a Noé y le dice, Noé, solamente a ti te encontré. El resto todos están pervertidos. Tú eres el único recto. Es más, ni siquiera habla que su familia estuviera bien. Es más, voy a salvar a tu familia por causa tuya. Y cuando él empieza a construir el arca, ¿qué pasó con la generación perversa? Lo llamaron loco. Lo llamaron loco porque él no se mezclaba. Lo llamaron loco porque él iba en otro horizonte. Lo llamaron loco porque él tenía comunicación con Dios. Todos los demás no entendían qué era tener una comunicación con Dios o que Dios les hablara. ¿Por qué? Porque se habían pervertido, se habían desviado del principio. Ahora este está loco que Dios le habla. Pero dice la palabra que esa generación perversa terminó siendo destruida. Y terminó siendo destruida, ¿por qué? Por causa de la influencia. Se dejaron influenciar y terminaron apartándose de Dios. Dígale al que está a su lado, si te influencian, tarde o temprano te apartan. Te apartan. ¿Cuánta iglesia cristiana ha sido persuadida para participar de lo del mundo, amado? Hace un par de meses yo vi con sorpresa cómo había una publicación en redes sociales que estaban ungiendo al primer pastor de una iglesia bautista, a un pastor que estaba autopercibido mujer. Yo dije, ¿cómo es posible esta locura? Que la basura de la inclusividad se quiera meter en la iglesia y que entre. Yo entiendo que quiera entrar. Es normal que lo del mundo se quiera meter aquí. Lo que no entiendo es que lo dejemos pasar. Usted me dirá, pastor, ¿y la iglesia no es para los pecadores? Claro que sí. Yo llegué siendo pecador, pero no puedo permanecer siendo pecador. Tengo que ser transformado por mi relación con Dios. Simple y sencillo. Ay, pastor, es que usted es homofóbico. Yo amo. Yo tengo amigos homosexuales. Tengo amigas lesbianas. Las amo con todo mi corazón. Las amo tanto que quiero que conozcan a Cristo. Que conozcan la verdad para que sean libres, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ay, el pastor homofóbico. No te confundas. Dios nos ama tal cual como somos, pero Dios quiere que nosotros volvamos al diseño original de Él.
a como Él nos creó, a ser limpiados de esa simiente pecaminosa que nos aparta de su presencia. Pero amados, si nosotros nos dejamos persuadir, vamos a terminar actuando como los de allí. Y Dios le advirtió a su pueblo. Una de las cosas, de las primeras cosas que Dios hace cuando va a introducir al pueblo a la tierra prometida, cuando quiere hacer llamar a Israel como su propio pueblo, lo primero que les advierte es que tengan cuidado de mezclarse. Vamos a leerlo en la Biblia. Éxodo capítulo 34, verso 12 al 16. Y mire lo que dice la Biblia. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicarán sus hijas en pos de sus dioses, y harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios le advirtió al pueblo. Finalmente el pueblo termina desobedeciendo y termina metiéndose en problemas. Pero Dios le advirtió al pueblo de mezclarse con las otras naciones. ¿Por qué? Porque es más fácil que nosotros nos dejemos persuadir por ellos que nosotros ser capaces de persuadirlos a ellos. Por eso la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. ¿De qué le estoy hablando hoy a usted, iglesia? De que usted cuide su espiritualidad. Cuide su espiritualidad, cuide de mezclarse. Mira, amado, si usted está medio tibio espiritualmente, acérquese al calor. Pero a veces el error que comete alguien que está tibio espiritualmente es acercarse a una paleta de hielo. Te dejas empezar a rodear de los fríos espirituales. Ay, ay, ay. Mira, amado, si tú estás débil espiritual, búsquete a alguien de oración, a alguien de ayuno, a alguien que esté metido con el Señor para que te ayude a subir de nivel. Pero te empiezas a juntar con los resentidos, con los adoloridos, con los que se quieren ir de la iglesia. ¿Sabes quién es el próximo que se va a ir? Tú. Porque no estás cuidando tu entorno. Dígale al que está a su lado: el sabio ve el mal y se aparta. Porque si podemos ser influenciados positivamente, también podemos ser influenciados negativamente. Y el Señor se lo advirtió al pueblo: si te mezclas con las mujeres de su pueblo, ellas van a doblegar tu corazón a sus dioses. Pero es que nosotros nos creemos súper espirituales. Ay, yo lo voy a convertir para el Señor. Porque a veces nosotros podemos tener un interés genuino y un corazón correcto, pero no tenemos un espíritu completamente fortalecido para sobrevivir a cientos ambientes espirituales. Nosotros, sin darnos cuenta, podemos ser fácilmente persuadidos. Mire, mi amado, si Dios a usted lo rescató de la droga, no diga que se va a ir a los metederos de drogadictos a tratar de rescatar a los drogadictos del mundo, cuando usted todavía no ha sido suficientemente fortalecido. Porque cuando menos se dé cuenta, está armándolo con los hojitas de la Biblia. Si a Dios lo rescató a usted de la borrachera, del licor, hermano, usted no tiene nada que hacer en una fiesta. Usted no tiene nada que hacer en una cantina. Usted no tiene que hacer nada en una discoteca. Vas a caer. Te lo puedo firmar. Porque el enemigo te va a persuadir. Te va a decir: venga, hermanito, una palacé. Una palacé. Hermano, ¿cuántos evangélicos no han caído por una palacé? A mí se me acerca y me dicen: pastor, ¿es pecado echarse una cervecita? Yo le digo: no. Ay, pastor, sacrílego. No, es que la Biblia no lo dice. Yo no puedo decirle mentiras a usted, pero yo no me la tomaría. La Biblia dice: embriagaos, pero no pequéis.
Pero si tú has tenido debilidad en tu carne, hermano, tú te vas a echar una, te vas a echar dos, te vas a echar tres, te vas a echar cuatro, y cuando te das cuenta estás profetizando y hablando en lenguas, pero de otras. Porque no estás fuerte para sobrevivir a eso. Te es ocasión de caer. Cuídate de toda persuasión que te puede derribar, amado. Yo lo conté, creo que hace un par de domingos, cuando yo me convertí al Señor. Yo tuve que cambiar incluso hasta la ruta para salir de mi casa, porque saliendo de mi casa tenía que encontrarme con una cantina. Y a mí se me movía todo adentro cuando yo sentía el olor a aguardiente, hermano. Yo era más aguardientero. Y yo sentía el olor a aguardiente y yo, ay, Dios mío, Padre, fortaléceme. Yo dije, no, si sigo oliendo esto, en algún momento no solamente lo voy a oler, tengo que cambiar mi ruta. Y empecé a salirme por otro lado de la cuadra, porque no puedo exponerme espiritualmente, seré influenciado. Y más tremendo, muchas veces me encontré cerca amigos de los que bebían conmigo, me decían, vamos a echarnos una. Mano, no tengo, yo trataba de sacarle el cuerpo, hermano, yo no tengo ni medio, no importa, yo le gasto. Yo decía, el que no gasta nunca una y ahora me va a gastar. Y el que no es inteligente no se da cuenta que es el enemigo que está diciendo, ay papá, lo va a hacer caer. Dígale al que está a su lado, tenga cuidado con qué te mezclas, de qué te rodeas. Te puede influenciar el enemigo muy fácilmente. Se va a acercar ese amigo, ay, tengo una fiestecita, una partidita de torta en la casa de es por mis hijos que están cumpliendo años. Mi niño de 1 añito, le vamos a hacer la piñata, hermano, y termina a las 3 de la mañana más ebrios, y el que estaba cumpliendo era el bebé de 1 año. Y tú caes, ay, pastor, es con la familia, estoy compartiendo con la familia. Dígale al que está a su lado, tenga mucho cuidado. Diciembre es una época peligrosa para un cristiano, y mucho más para un cristiano que fue sacado de los vicios. Si el Señor te rescató de los vicios, hermano, tienes que empezar a ponerte la armadura desde ya. Desde ya. Porque te van a salir invitaciones a playa, fiestas, cumpleaños, te van a invitar a comer allá, te van a invitar todas las invitaciones para buscarte la oportunidad de hacerte caer. Pero el Señor te dice, no te mezcles con los pueblos a los cuales estás entrando. Léalo conmigo, Juan capítulo 17, verso 14 al 17. ¿Ve lo que dice Jesús? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Aquí está hablando Jesús con respecto a la iglesia. Le está diciendo al Padre, ellos ya no son del mundo. Escuche, está hablando Jesús, una conversación con el Padre, y está diciéndole, yo ya los rescaté a ellos, ahora ellos ya no son del mundo. Dígale al que está a su lado, usted es un extraterrestre. Usted ya no es de aquí. Usted es de simiente celestial. Usted no lo cree, amado. Alguna vez una persona me dijo, pastor, ¿existen o no existen los extraterrestres? Claro que sí. Los ángeles son extraterrestres y yo soy extraterrestre. Estoy aquí, pero de aquí no soy. Un día voy a ser quitado, voy a ser llevado a lugares espirituales. Si usted no lo cree, están problemas, pero yo sí lo creo. Jesús lo estaba diciendo al Padre, están en este mundo, pero ya no son de Él. Yo ya los rescaté y ya son una simiente diferente. Están diseñados para eternidades, pero aún tienen que permanecer en el mundo un tiempo más. Por eso, Padre, ahora te ruego, no que los quites del mundo, porque se tiene que cumplir el propósito a través de ellos. Porque dice la palabra que el propósito de Dios es que todos se salven y que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso usted está en este mundo, para ser ese instrumento para traer salvación a otros. Pero mientras eso pasa, dice el Padre, Jesús le dice al Padre, yo te ruego que los guardes. Que los guardes de este mal, del mal que hay en este mundo, para que ellos no caigan persuadidos por el mal de este mundo. Entonces, si yo entiendo que para Jesús fue importante tener esa conversación con el Padre antes de irse, entonces para Jesús es importante que nosotros nos cuidemos.
Porque este mundo nos persigue. Dígale al que está a su lado: este mundo te persigue. Mire cómo empieza esta conversación. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció por eso. Mira, amado, cuando tú te vuelves un siervo, una sierva de Dios, tú te conviertes en un objetivo militar del reino de las tinieblas. Hay demonios que están empecinados en ver tu caída. Y como no te pueden tocar, te persuaden. ¿Usted sabía que el enemigo no te puede tocar? Ni una pestaña, amado, ni un cabello. No te pueden tocar. Porque ya tú eres simiente de Dios. Pero como no te pueden tocar, entonces, escuche, la serpiente no tocó a Eva, pero no necesitó hacerlo. Solo le habló. ¿Y usted qué cree que hace el enemigo en esta época con usted? Le habla al oído. Cuídese, amado, cuide su entorno. Mira lo importante: rodéate de personas que tengan tu misma identidad espiritual. Rodéate de personas que estén en un nivel espiritual mayor que tú. No, se acabaron los amén. Es que es más fácil rodearse de personas que están en un nivel espiritual más bajo. Porque los que están en un nivel espiritual más bajo no oran, no ayunan, no van a la iglesia, no se congregan y todavía se echan una de vez en cuando. Y seguro que van a sacar unos cuantos versículos bíblicos para decirte: amado, eso aquí la Biblia dice que no es pecado. Nosotros no vamos a ir para el infierno. Yo aguanto mucho, con 5 cervezas no me emborracho. Después de la 7ª cerveza ya está recibiendo revelaciones del infierno. Y no cuidamos de quién nos estamos rodeando. Dígale al que está a su lado: cuídese. Mida las palabras del que le habla. Busque gente que tenga un mayor nivel espiritual que tú, para que te inspires y te motives a crecer espiritualmente. Escuche, no te rodees de las cosas del mundo. Empieza a aborrecerlas, amado. Mire, el que realmente ama a Dios aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Escuche, que verdaderamente ama a Dios no es el que viene a la iglesia, no es el que canta alabanzas, es el que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Simple y sencillo. Si hay algo que no le agrada al Señor, pues no me agrada a mí. Y si hay algo que ama al Señor, es algo que amo yo también. Mira, amado, tú te das cuenta, escuche, y te voy a dar un tip espiritual para saber de qué personas rodearse. Una manera en la que tú puedes identificar a alguien que está en un elevado nivel espiritual es porque esa persona ama fervientemente todo lo que Dios está amando. Y te voy a dar algunos tips. Una persona que realmente está en un nivel espiritual alto ama la casa del Señor. Una persona que está en un nivel espiritual elevado ama a sus hermanos y los protege. Escucha, los protege, los resguarda. O sea que los brolleros ahí no caben. Escuche, cristiano chismoso, cristiano murmurador está en un bajo nivel espiritual. Y tercero, alguien que tiene un nivel espiritual elevado ama al perdido. Y cuando ve un perdido, hace lo que sea para acercarlo a Dios. Entonces, los que tienen bien afilado el dedo para andar juzgando, tampoco califican. ¿Quieres identificar a alguien que está en un bajo nivel espiritual? Habla mal de sus hermanos. Murmura de todos en la iglesia. Cuando llega el perdido a la iglesia, señala su pecado en vez de acercarlo al Señor. Es ese tipo de cristiano que viene para los cultos, se viste con corbata, pero se para en la puerta para decir: está bajita, está cortica la faldita. Si uno viene a la iglesia, vienes a transformarse. Y a lo mejor esa persona viene llegando por primera vez. ¿Usted cómo cree que se va a sentir? Avergonzada. Y se va a ir. El que tiene un nivel espiritual bajo, ve a alguien que ha venido o está viniendo, empezando a venir a la iglesia y recae o cae en su pecado y empieza a señalarlo. Y dice que cristiano todavía huele a cigarro.
Eso no es de Dios. Llegó con tufito, estaba bebiendo anoche, se va a ir para el infierno. Amado, el que realmente tiene un nivel elevado espiritualmente, se acerca a él y le dice: ven, hijo, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué has caído nuevamente? ¿Cómo te puedo ayudar? Ven, vamos a orar. Alguna vez una persona: pastor, ¿usted sí se ha dado cuenta que fulanito de tal siempre llega oliendo a cigarro? Claro, hijo, yo sé. ¿Y por qué no le dice nada? ¿Y qué quiere que le diga? Más que orar y ayudarle, porque yo un día estuve como él. Y yo sé que en la carne él no es capaz, solamente puede en las fuerzas del Señor. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Llevarlo a él a crecer en el Espíritu, para que por el Espíritu pueda vencer lo que no es por la carne. El que es espiritual lo entiende. Yo no sé por qué me estoy metiendo por ahí, pero si me estoy metiendo por ahí es porque Dios quiere hablar. Amén. Cuidémonos de las personas que nos están rodeando. Hay gente que nos puede animar a crecer, pero también hay gente que nos puede animar a salirnos de la iglesia. Escuche, incluso estando en la iglesia vamos a encontrar gente que nos va a persuadir mal. Pero si nosotros estamos alineados correctamente, vamos a encontrar gente que nos va a persuadir correctamente para hacer las cosas bien. Dígale al que está a su lado: ¿qué influencer estás siguiendo? ¿Quién te está influenciando? Mira, amado, cuando tú eres espiritual, tú sabes cuando algo viene de Dios, porque tú sientes paz en el Espíritu. Mira, amado, cuando te incomodas o sientes sensación de incomodidad en tu espíritu, amado, no viene de Dios. Mire, la Biblia dice que una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es redarguir. Y a veces nosotros callamos la voz del Espíritu que nos está diciendo: cuidado. Y nosotros la callamos. Ay, ¿qué es esto que estoy sintiendo? No, es cosas mías. No, cosas suyas, no, es el Espíritu Santo. Porque ahora tú tienes el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que cree que no tiene el Espíritu Santo para ministrarlo? Si usted cree que tiene el Espíritu Santo, amado, entonces el Espíritu Santo te va a persuadir. Te va a decir: cuidado, mira por dónde te estás metiendo. Cuidado, mira quién estás escuchando. Cuidado, mira para dónde es que vas. Cuidado, mira con quién es que estás hablando. Cuídate de las conversaciones infructuosas. Mira, a mí a veces, yo sé que en algunos momentos soy tildado de grosero, pero hay veces que en reuniones yo simplemente hago esto: me voy, porque empiezan a hablar cosas que a mí no me van a edificar y que a lo mejor me van a picar la lengua para decir tonterías. Entonces yo mejor me aparto. Dígale al que está a su lado: cuidado de las conversaciones que participa. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, lo que el pastor Alexis se ha esforzado por formar en ti en 800,000 predicaciones, se puede perder en una conversación equivocada y correcta. Una vez una persona me dijo: "Uy, pastor, estuve conversando con un gnóstico, con un ateo, y me estaba diciendo, oiga, y los argumentos que empezó a exponerme, oiga, son como..." Yo le digo: ¿usted qué hace hablando con un ateo? Si no es para convertirlo. Si lo convierte, ¿usted qué está diciéndome? ¿Qué está diciéndome de argumentos? A mí no me importan los argumentos que tenga alguien que no crea en Dios. Yo creo en Dios. ¿Quieres escuchar mis argumentos? Te los doy, pero los tuyos no me importan. Y a veces nosotros somos tan tontos que caemos en esas conversaciones y nos hacen a nosotros dudar de nuestra fe. Nos hacen dudar a nosotros de nuestros principios. Porque cuando tú entiendes tu identidad espiritual, no haces lo que ellos hacen, sino haces lo que tú haces. Y si ellos realmente les interesa estar contigo, se van a agregar a lo que tú haces. Mira, mi amado, tu cena, tu fiesta de Navidad, tu cena de fin de año, amado, tu familia se debe ajustar a tus principios. Ay, es que voy a invitar a mis hermanos y a ellos les gusta echarse su cervecita y su parada. Le voy a comprar una canastica de cerveza. No, señor. Invítelos a una buena comida. Y cuando estén sentados a la mesa, invítelos a orar. Y ore por ellos, bendiga los alimentos y declare bendición sobre ellos el año que viene. Eso es ser influencia. Tú tienes que tomar una decisión: ¿me voy a reinfluenciar por el mundo o yo me voy a convertir en una influencia positiva para el mundo? Esa decisión la tomas tú.
Rodéate de personas correctas, alíñate con el propósito del Señor, escucha la voz de Dios y sal al mundo y sé un ejemplo. ¿Cuántos quieren ser eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quiero que te pongas sobre tus pies.